estar acá y colaborar con una revista a la cual sigo permanentemente en sus distintos números por la temática, por la profundidad, por todo el aporte que hacen, así que agradecerle a Abraham y a Mariana la invitación. Bueno, en honor a la brevedad y además les pido disculpas, pero yo tenía un compromiso que tengo que cumplir aquí cerca, en el Club Armenio, así que probablemente tenga que retirarme enseguida. Voy a tomar algunos de los interrogantes que planteaba Mariana con el objeto de profundizar la interrogación, no de dar una respuesta, porque la verdad que no es un momento de respuestas contundentes el que está viviendo el mundo, América Latina, sino más bien de indagación, siempre guiado de los principios que nos han llevado o por los cuales hemos luchado toda la vida, ¿no? Primero, si hay una disputa o no de gobernanza global, yo creo que sí, sin ninguna duda. Y tiene que ver con un cuestionamiento al periodo histórico de los estados, a la vigencia del Estado como expresión política dominante. ¿A expensas de quién? A expensas de los grandes conglomerados que manejan un volumen de recursos que es varias veces superior a los recursos públicos y que además esos recursos los aplican para que sus institutos de investigación tengan un liderazgo tecnológico también superior a la capacidad de investigación y de liderazgo tecnológico que tienen los estados. Por lo tanto, si esto es así, desde la lógica empresaria, desde la lógica de las grandes corporaciones, que son superiores en volumen de recursos y en iniciativa tecnológica, en capacidad de manejar el futuro, ¿cuál sería la razón por la cual los grandes conglomerados deban seguir por mucho tiempo más disciplinándose a las normas públicas? Creo que ahí está el eje de la disputa. Un asterisco, probablemente ustedes ya lo sepan y se haya hecho público, yo no lo supe hasta hace muy pocos días. Ustedes saben que está muy adelantado el proceso por el cual la FIFA va a intercalar con los campeonatos mundiales un campeonato similar de las grandes ligas de fútbol por equipos, que en definitiva son empresas. Es decir, va a organizar cada una determinada cantidad de años un campeonato similar donde van a estar los 4 o 5 primeros equipos de cada una de las confederaciones continentales. ¿Qué tiene que ver esto? Y tiene que ver porque el fútbol es una cuestión de un arraigo cultural, de una penetración popular muy grande, que con el tiempo está llamado a trasladar, a transferir el eje del sentido de pertenencia de las lógicas nacionales de los estados a las lógicas empresarias de los clubes. Yo no creo que sea una cuestión menor, ¿eh? ¿Por qué? Porque atañe a lo más profundo de lo cultural. Entonces, porque uno de los pocos lugares donde la pertenencia al Estado-Nación tiene todavía vigencia es en las competencias deportivas por naciones. Entonces creo que con el tiempo este proceso se va a ir, esta es la intencionalidad, ir trasvasando a que el entusiasmo, el dinero, el negocio, ustedes háganse la idea de los avisos comerciales, la promoción, la publicidad, no solamente al hecho deportivo, que vaya creando un clima para que dentro de unos cuantos años los chicos que hoy son más chicos y que mañana formen la opinión, traspasen su sentido de pertenencia al manejo empresario aún en el ámbito deportivo. Y a partir de ahí seguir debilitando la idea
de la pertenencia al Estado-Nación. Ahora, el problema no es defender, el mundo vivió muchísimos más años sin Estado nacional moderno que con Estado nacional. El Estado moderno es precisamente un producto de la modernidad, son los 4 o 5 últimos siglos, comparativamente con miles de millones de años. El problema no es la forma ni la denominación. El problema es desde qué lógica se gobierna, porque una política de medicamentos gobernada por una corporación es convertir la enfermedad en crónica para sostener el negocio. Eso es lo que está en juego. Eso a mí no es que me importen las fronteras actuales como rígidas, como inamovibles, no lo digo desde esa perspectiva. Lo digo que, por eso cuando Mariana planteaba la vigencia o no de la política, de lo que está en disputa es la política, en este sentido lo digo, la política como preeminencia del interés colectivo, del interés de los más humildes y no del interés empresario. Desde ese punto de vista lo planteamos. Entonces, hay actores económicos, digamos, yo creo que el Estado tal cual se lo planteó en la modernidad, en términos de sistema de representación liberal, división de poderes, sistema de mediaciones institucionales, tal como lo heredamos de los principios de la Revolución Francesa y de la Constitución de los Estados Unidos, está agotado. Está agotado. No representa al mundo de las corporaciones y tampoco representa al mundo de los pueblos, al universo de los pueblos. ¿Por qué? Porque se han incorporado nuevos actores, primero las grandes cadenas de medios, que han dejado de ser medios, es decir, no es el medio que pone el acontecimiento y lo transfiere a la opinión pública, no, forman parte de los conglomerados de poder. Y los sistemas judiciales exactamente igual. Por eso, ¿por qué digo? No sé, se me ocurre ahora, pero poner un ejemplo. El plebiscito que hizo el pueblo de Grecia, primero eligiendo el gobierno de izquierda de Syriza. Pero después el plebiscito en contra del ajuste era la expresión de la soberanía popular, era la expresión del sistema político, que debería estar por encima del interés corporativo, que es un interés, entre comillas, parcial, desde la lógica de la modernidad, desde la lógica del sistema clásico de instituciones vigente. Pero sin embargo eso quedó absolutamente sepultado. ¿Por qué? Porque el interés de los actores financieros no podían tolerar, no por una cuestión contable, es decir, antes que por una cuestión contable, por una cuestión política, no podían tolerar que un país periférico de Europa diera el ejemplo de que se podía sobrevivir saliendo del sistema. Eso era lo que no se podía tolerar. Se podían hasta perdonar deudas, se podían hacer concesiones desde lo económico. Lo que no se podía hacer era la concesión política. Y sin embargo esa decisión política estaba fundada en una institución política de las que nosotros consideramos que son las que gobiernan el mundo, y es exactamente al revés. Por lo tanto, está agotado. Y ni qué hablar de la vigencia del Estado de Derecho en América Latina. El Estado de Derecho no rige en América Latina. No rige lisa y llanamente, es el mismo mecanismo, exactamente el mismo mecanismo, los mismos paradigmas, los mismos objetivos, los mismos mecanismos de las dictaduras con menos nivel de crueldad extrema. Esa es la única diferencia, que no es menor, Tan no es menor que el otro día, conversando, no el otro día, ya hace un tiempo, conversando con Carlos Zanini en la cárcel, me decía, mirá, la verdad, yo estuve preso en los 70 y estoy preso ahora. Pero resulta que en los 70, cuando te mandaba a llamar un guardia, sabías que no volvías. Quiere decir que la diferencia no la estoy subalternizando, no la estoy subestimando.
Pero lo que quiero decir es que, porque la pregunta sería entonces, digo, ¿la democracia es únicamente ausencia de vuelos de la muerte? Sí, no hay vuelos de la muerte, no es menor, es sustancial la diferencia. ¿Eso significa que vivimos en democracia? No, claramente no, porque todos los demás mecanismos, proscripción política, persecución a los líderes, cooptación del aparato judicial, cooptación del sistema económico, cooptación del aparato mediático son exactamente iguales y las consecuencias estructurales sobre los pueblos son las mismas. Lo que difiere, aún no siendo menor, pero lo que difiere es únicamente el grado de crueldad extrema de los métodos. ¿Por qué? Porque las dictaduras pagaron tanto costo con los métodos utilizados que desde ese momento empezaron a pensar cuál era la manera de conseguir los mismos objetivos con métodos menos crueles. Y esa es la doctrina de los golpes blandos. Otra de las preguntas, y voy redondeando entonces, de las preguntas que hacía Mariana, puede haber una, no por Mariana, sino creo aludiendo al artículo de Gullo, al cual no leí, este artículo de Gullo. Yo no sé, así a primera vista me costaría hablar de cohegemonía. Es más, hasta me parece un oxímoron la expresión cohegemonía. Pero bueno, no sé lo que dice el artículo. Lo que sí quiero decir es que me parece, y esta también es una pregunta clave, teniendo en cuenta la emergencia de China y su preponderancia dentro del bloque emergente eurasiático, digamos, que tiene todos los indicadores en su vida comparativamente con el bloque del Atlántico Norte, que tiene todos sus indicadores en decadencia. No estoy diciendo se va a terminar mañana, no estoy presagiando ninguna cosa inminente, pero sí una tendencia, ¿no? Yo creo que no está gobernada por los mismos principios, por la misma cosmovisión, por el mismo sistema de relacionamiento. Es decir, yo no creo que una globalización liderada desde una filosofía tenga las mismas consecuencias y las mismas características que una globalización gobernada desde otra filosofía, porque estamos hablando de culturas milenarias, de principios muy distintos, de paradigmas distintos. Tal es así que, como prueba de esto, y ya no está China sino Oriente de por medio, cuando en los años 70 se inicia crisis del petróleo mediante el cambio de fase, digamos, del capitalismo productivo de posguerra al capitalismo financiero y se configura la Comisión Trilateral sobre la base de la protección global del dólar y de los Estados Unidos, primus inter pares, pero se dividen en áreas de influencia, ¿no? Se complementan en áreas de influencia. A Estados Unidos le toca a América, el continente americano, a Europa le toca a África y a Japón en ese momento, por eso digo es Oriente, no era China en ese momento, a Japón le toca todo el sudeste asiático. Las consecuencias de la relación centro-periferia entre Estados Unidos y América Latina, entre Europa y África, fueron muy distintas al destino que tuvieron los países del sudeste asiático bajo el liderazgo de un capitalismo fuerte, pero basado en otros principios culturales milenarios, como era el liderado por el capitalismo japonés. Es decir, creo que hay variantes. Bueno, termino. No creo que el ciclo neoliberal, mejor dicho, que los ciclos populares estén concluidos en América Latina. No creo en que la restauración neoliberal sea definitiva, lo muestra México, hay un retroceso muy fuerte en Brasil y Argentina, claramente, pero también hay tendencias en el sentido contrario. El hecho de que hoy la discusión del gobierno proimperialista de Colombia, la interlocución no sea entre la derecha y la ultraderecha, sino que sea entre el uribismo y una fuerza de izquierda, es una señal
Creo que en Perú también la discusión ya no se agota entre neoliberalismo y fujimorismo, sino que hay una entrada. Al haber caído Kuczynski, queda Keiko Fujimori en pie, pero también hay una alternativa de izquierda. Por lo tanto, creo que eso está abierto absolutamente, y creo que más temprano que tarde una segunda etapa de ciclos populares va a volver a emerger. Y esta vez no va a poder emerger para quedarse a mitad de camino. El desafío es, o se atacan estructuralmente los nichos de poder del poder corporativo y se recupera la figura del Estado, que es, a eso me refiero con la figura del poder popular, de los derechos, de una sociedad integrada, o se cede definitivamente al poder corporativo, que se expresa, y termino con esta frase, con distintas variantes. Algunos podrían haber visto o podrían ver en las salidas xenófobas, nacionalistas europeas, o en la salida de Trump, la contracara del neoliberalismo como expresión del capital financiero globalizado. Yo no lo veo como la contracara, yo lo veo como la continuidad, yo lo veo como el corolario, como la consecuencia. Es decir, el llevar al extremo los modelos neoliberales del capital financiero globalizado lleva a ese tipo de salidas. Entre el sujeto neoliberal y el sujeto neofascista, que los dos desintegran, que los dos expulsan, que los dos niegan la articulación social, niegan la democracia, niegan la expresión colectiva, América Latina tiene un rol muy importante en una especie de actualización de una tercera posición, con la diferencia de contexto mediante. Lo que me refiero es, entre ese extremo y el otro, hay que hacer emerger nuevos paradigmas a partir de la construcción de un sujeto profundamente democrático, no formalmente democrático, profundamente democrático, popular, que lo que discuta no sean las formas, sino las esencias de una nueva manera de vivir. Y eso está en la lógica de los pueblos originarios, de las nuevas constituciones, en esta clave de descolonización del saber y del poder que señalaba Mariana como eje de la publicación. Bueno, quedó todo en el aire, pero bueno, simplemente plantear acentuar algunos interrogantes. Muchas gracias.